Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su punto de encuentro para las noticias más candentes y los chismes más jugosos del fascinante mundo del entretenimiento, con un enfoque especial en nuestras queridas producciones turcas. Si son tan apasionados como nosotros por las teleseries de Turquía y, en particular, si uno de los galanes más queridos de la pantalla chica ha cautivado sus corazones, prepárense, porque hoy traemos una noticia que francamente nos ha dejado boquiabiertos, con la mandíbula en el suelo. El título no miente: escándalo Kerem Bürsin demandado por millones. Y créannos, los motivos detrás de este revuelo legal son tan insólitos que los dejarán pensando. Así que si desean sumergirse en cada detalle de este inesperado torbellino judicial que tiene como protagonista al inigualable Kerem Bürsin, les invitamos a quedarse con nosotros hasta el mismísimo final. Y antes de zambullirnos en las profundidades de esta historia, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les pedimos de corazón que hagan clic en ese botón de suscripción. Aquí, en nuestro canal, nos dedicamos a traerles las últimas noticias, los rumores más deliciosos y absolutamente todo lo que necesitan saber sobre el cautivador universo del entretenimiento, con un énfasis particular en el turco. No pierdan tiempo. Denle un fuerte golpe al botón de suscribir y activen esa campanita para asegurarse de no pasar por alto ni una sola de nuestras exclusivas. Bueno, sin más preámbulos, vayamos directo al grano, a lo que nos trajo hasta aquí. Kerem Bürsin, ese actor que ha conquistado innumerables corazones con su carisma arrollador y su talento innegable, recordado con especial cariño por su papel estelar en Serenad y una larga lista de producciones que han marcado pauta, se encuentra ahora mismo en medio de una demanda millonaria. Y no estamos hablando de un guión de telenovela, sino de una situación legal sumamente real y alarmantemente seria que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo. La pregunta que resuena en la mente de todos es: ¿quién está orquestando esta demanda y, lo que es aún más intrigante, cuáles son las razones detrás de ella? Porque, como bien anuncia nuestro titular, los motivos son tan inesperados que nos han hecho reflexionar profundamente. Todo parece haber tenido su génesis, según las informaciones que han ido emergiendo gradualmente en los medios turcos y que hemos estado escudriñando con lupa para ofrecerles el panorama más completo, hace ya un tiempo considerable. El germen de este conflicto parece ser una supuesta deuda pendiente y un contrato que, al parecer, no se habría cumplido en su totalidad. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante y verdaderamente sorprendente. La persona que ha interpuesto esta demanda no es una figura anónima o un tercero cualquiera, sino alguien que ha mantenido un vínculo muy estrecho con Kerem, alguien que, en teoría, debería ser un socio de confianza o un colaborador íntimo. Y lo más impactante, lo que realmente nos heló la sangre, es la suma que se reclama: millones de euros. Sí, han oído bien, millones. De acuerdo con los reportes iniciales que han llegado a nuestras manos, la demanda se centra en un proyecto cinematográfico en el que Kerem Bürsin supuestamente estaría involucrado, o al menos, en el que se preveía su participación. Parece ser que existía un acuerdo sólido, un contrato debidamente firmado, y que este proyecto, que prometía ser un rotundo éxito, se vio asediado por problemas desde sus etapas más tempranas. El demandante alega que Kerem Bürsin no cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato, lo que habría ocasionado pérdidas económicas de una magnitud considerable para la parte actora. Y es precisamente aquí donde los detalles adquieren una importancia crucial y donde la sorpresa se intensifica hasta niveles insospechados. Se habla de un presunto incumplimiento de un contrato de inversión y de participación en una película que, según las fuentes consultadas, contaba con un presupuesto nada despreciable. La persona que ha decidido emprender acciones legales, que hasta el momento ha optado por un perfil bajo, aunque su identidad se ha ido filtrando poco a poco en el entramado mediático, es una figura reconocida en el ámbito empresarial y cinematográfico. Esta persona habría apostado una suma considerable de dinero en el proyecto, depositando su confianza en la participación estelar y en el impulso promocional que Kerem Bürsin, sin duda, aportaría a la producción. Sin embargo, y aquí reside el nudo gordiano de todo el asunto, las cosas no evolucionaron tal como se esperaban. Uno de los puntos cardinales de la demanda parece ser que Kerem Bürsin, supuestamente, se retiró del proyecto en una etapa sumamente crítica de su desarrollo, o que su nivel de participación no fue el prometido en el acuerdo, lo cual habría afectado de manera directa y contundente la viabilidad financiera y el potencial comercial de la película. Ahora bien, ¿por qué esta situación genera tanta consternación y asombro? Porque Kerem Bürsin siempre ha sido percibido, tanto por el público como por la industria, como un profesional dedicado,
alguien que se compromete de manera profunda y seria con cada uno de sus proyectos. Y enfrentarse a una demanda de esta envergadura, y con estos supuestos motivos que parecen tan alejados de su imagen pública, es algo que nadie anticipaba. Los rumores y las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. Algunos medios de comunicación sugieren que el origen del problema radica en profundos desacuerdos sobre la dirección creativa que debía tomar la película, mientras que otros apuntan a problemas de gestión interna y de financiamiento por parte de la productora involucrada. Lo que sí es una certeza absoluta es que la demanda ha sido presentada formalmente ante las autoridades judiciales, y el caso se encuentra ahora bajo el escrutinio de la justicia. Se espera que en las próximas semanas se desvelen más detalles cruciales, se presenten pruebas fehacientes y, sobre todo, se escuchen ambas versiones de la historia para poder tener un panorama más claro. Es fundamental, y queremos recalcarlo enérgicamente, que hasta que no exista una sentencia judicial firme y definitiva, Kerem Bürsin debe ser considerado inocente. Debemos evitar a toda costa caer en juicios precipitados o en linchamientos mediáticos que puedan perjudicar injustamente su reputación. Sin embargo, el mero hecho de que se haya presentado una demanda de esta magnitud, y con estas alegaciones es motivo suficiente para generar una conmoción considerable en el ámbito del entretenimiento turco e incluso, a nivel internacional. Los fans, como era de esperar ante una noticia de tal calibre, se encuentran divididos. Por un lado, están aquellos que defienden a su ídolo a capa y espada, confiando plenamente en su integridad y esperando fervientemente que la situación se aclare de la mejor manera posible. Por otro lado, existen aquellos que muestran una preocupación palpable por las posibles implicaciones que este litigio pueda tener en la trayectoria profesional de Kerem Bürsin y en su imagen pública, que hasta ahora ha sido impecable. Y es que a nadie le gusta ver a sus estrellas favoritas envueltas en este tipo de polémicas que empañan su imagen. Hemos dedicado un esfuerzo considerable para recopilar la mayor cantidad de información posible, con el objetivo de ofrecerles un análisis exhaustivo y un panorama lo más completo posible. La persona que ha interpuesto la demanda, según algunas filtraciones que han circulado, es un socio de negocios con el que Kerem Bürsin habría mantenido una relación laboral previa que hasta ese momento se consideraba sumamente exitosa. Esto añade una capa adicional de desconcierto a la situación, haciendo que esta disputa sea aún más enigmática. Se habla también de un contrato de sociedad que incluía cláusulas de confidencialidad y de reserva, lo que podría explicar, en parte, por qué la información ha tardado tanto en salir a la luz pública. El proyecto cinematográfico en cuestión, de ser ciertas las informaciones, habría sido una apuesta ambiciosa y de gran envergadura, con la intención de reunir un elenco de renombre y contar una historia que prometía cautivar a audiencias masivas. La idea original, aparentemente, era llevar esta producción tanto a las salas de cine como a las plataformas de streaming más populares, lo que por supuesto, aumentaba exponencialmente la inversión y las expectativas puestas en él. Pero como bien sabemos en la compleja industria del cine, muchas veces las cosas no salen según lo planeado, y los desacuerdos, las diferencias creativas irreconciliables y los problemas de financiamiento son pan de cada día, lamentablemente. Lo que más llama poderosamente la atención, y es un factor que no podemos obviar, es la astronómica cantidad que se reclama en la demanda, millones. Esta cifra sugiere de manera inequívoca que las pérdidas económicas que se atribuyen a la supuesta inacción o incumplimiento de Kerem Bürsin son de una magnitud realmente sustancial. La demanda, según los informes que hemos manejado, podría incluir también reclamaciones por daños y perjuicios adicionales, lo que sin duda aumentaría la suma total reclamada por el demandante. Queremos asegurarles que estamos siguiendo de cerca, con la máxima atención posible, todos los desarrollos que vayan surgiendo en este caso. Es muy probable que en los próximos días, Kerem Bürsin emita un comunicado oficial para aclarar su posición, presentar su versión de los hechos y disipar las dudas que han surgido. O como suele suceder en estas circunstancias, podría optar por mantener un perfil bajo y esperar a que el proceso legal avance hasta etapas más definidas. Sea cual sea su decisión, tengan la certeza de que estaremos aquí, listos para informarles de primera mano y sin demoras. Hemos sido testigos a lo largo del tiempo de cómo otros actores y personalidades del mundo del espectáculo se han visto inmersos en disputas legales de índole similar. En ocasiones se trata de cuestiones relacionadas con derechos de autor, en otras de incumplimiento de contratos publicitarios o incluso de complejas disputas por deudas pendientes. Pero en este caso particular, la conexión personal entre el demandante y Kerem Bürsin, sumada a la magnitud de la suma reclamada,
lo convierten en un asunto excepcionalmente notorio y digno de un análisis profundo. Es de vital importancia recordar, y esto no se puede recalcar lo suficiente, que hasta que no se demuestre lo contrario de manera fehaciente en un tribunal de justicia, la responsabilidad de Kerem Bürsin en este asunto no está establecida. Lo que sí es innegable y palpable es que esta noticia ha puesto en jaque, al menos temporalmente, su reputación, y ha desatado una ola masiva de comentarios, opiniones y especulaciones en las redes sociales, que no cesan. Los detalles específicos sobre la naturaleza exacta del contrato y de los supuestos incumplimientos son, por ahora, información que permanece confinada al ámbito estrictamente legal. Sin embargo, la trascendencia de Kerem Bürsin como figura pública, un ícono en sí mismo, significa que cualquier controversia que lo rodee, por mínima que sea, atraerá una atención masiva e incesante. Y esta, sin duda alguna, se perfila como una de las controversias más significativas y de mayor alcance que ha enfrentado hasta la fecha en su carrera profesional. Siendo completamente honestos, como creadores de contenido que nos dedicamos a seguir de cerca cada movimiento del mundo del entretenimiento, nos resulta sinceramente difícil imaginar a Kerem Bürsin involucrado en una situación de esta naturaleza sin que exista una explicación lógica, una razón de peso o, al menos, una defensa sólida que pueda respaldar su postura. Pero, como bien hemos dicho en otras ocasiones, el sistema judicial está precisamente para dirimir este tipo de cuestiones y para esclarecer la verdad. Lo que sí podemos asegurarles con total convicción es que continuaremos investigando a fondo, buscando información y trayéndoles las actualizaciones más relevantes y precisas a medida que vayan surgiendo. La industria del entretenimiento turco es un verdadero hervidero de historias, y a veces, las más impactantes y reveladoras no son las que vemos en nuestras pantallas, sino las que ocurren, a puerta cerrada, detrás de cámaras. Así que, para hacer un resumen conciso de los puntos clave que hemos abordado en este vídeo, tenemos a Kerem Bürsin enfrentando una demanda de proporciones millonarias. Los motivos, que parecen estar intrínsecamente ligados a un proyecto cinematográfico y a un supuesto incumplimiento contractual, han generado sorpresa y desconcierto entre muchos. La persona que lo demanda es alguien cercano a él, lo que añade una capa extra de complejidad y misterio a toda la situación. Y mientras el caso avanza inexorablemente en los tribunales, la incertidumbre y la especulación reinan de manera soberana. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado esclarecedora y, por qué no, un poco intrigante y fascinante. Nos encanta la oportunidad de compartir con ustedes estas noticias y de poder analizarlas juntos en comunidad. Ahora, lo más importante para nosotros es conocer su perspectiva. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo que involucra al querido Kerem Bürsin? ¿Creen que existe una explicación lógica y coherente para esta demanda? ¿Tienen alguna teoría, alguna hipótesis sobre los verdaderos motivos detrás de todo esto? Déjenos sus valiosos comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y sentir que construimos esta comunidad juntos. Y si han disfrutado de este vídeo y han encontrado interesante la información que les hemos traído, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y a mantener este canal activo y vibrante. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes seguidores de Kerem Bürsin o de las producciones turcas que tanto nos apasionan. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestro universo, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento y activen esa campanita de notificaciones para que les avisemos al instante cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden afuera de ninguna de nuestras noticias exclusivas. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más noticias impactantes y análisis profundos. Hasta pronto.